Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les comparto el siguiente algoritmo. Vamos a realizar una función que tome como parámetros un vector de números y su tamaño, y cambie el signo de los elementos del vector. Muy bien, pues vamos a empezar. Lo primero que haremos es incluir la librería de entradas y salidas. Agregamos el espacio de nombre std. Bien, pues vamos a crear las funciones. Primero vamos a crear la función que nos va a permitir ingresar los elementos al arreglo. En este caso le voy a poner llenar. Esta función va a tener como parámetros un vector y la variable x, es decir, el tamaño del arreglo. Vamos a declarar una variable, en este caso la variable y la estoy declarando de manera global. Voy a utilizar un ciclo en donde inicializo la variable de control con el número 0. Este ciclo se va a repetir siempre y cuando la variable de control sea menor a x, es decir, al tamaño del arreglo. Y en cada vuelta vamos incrementando la variable de uno en uno. Bien, pues mostramos un mensaje en pantalla, decimos ingresa un número. Bien, pues este número lo vamos a asignar en el vector en la posición y. Prácticamente con esta función hacemos el llenado del arreglo. Vamos a declarar la función, lo que se conoce como el prototipo de función. Vamos a crear otra función, en este caso vamos a crear la función para cambiar el signo. Entonces le ponemos cambiar signo. Va a tener como parámetros un vector y la variable x, es decir, el tamaño del arreglo. Bien, para cambiar de signo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a crear un ciclo en donde inicializo la variable de control con el número 0. Este ciclo se repite siempre y cuando la variable de control sea menor a x, es decir, al tamaño del arreglo. Y en cada vuelta vamos incrementando la variable de uno en uno. Bien, pues voy a aprovechar este ciclo para ir cambiando de signo a cada elemento del arreglo. Entonces simplemente vamos a decir vector en la posición y es igual a lo que tenga el vector en la posición y multiplicado por menos 1. Ya con esta sentencia prácticamente a los números positivos los cambiamos a negativos y los números negativos los cambiamos a positivos. Muy bien, pues declaramos la función. Ahora vamos a crear una función que nos va a permitir imprimir o mostrar los elementos del arreglo. Le vamos a poner imprimir. Esta función va a tener como parámetros el vector y el tamaño del vector. Vamos a crear otro ciclo en donde inicializo la variable de control con el número 0. Este ciclo se repite siempre y cuando la variable de control sea menor a x y en cada vuelta vamos incrementando la variable de uno en uno. Para mostrar los elementos del arreglo simplemente vamos a imprimir en este caso el vector en la posición y vamos a dar un salto de línea. Bien, pues declaramos esta función. Entonces ya tenemos una función que prácticamente nos permite ingresar los elementos al arreglo. Tenemos una función que nos permite cambiar el signo y tenemos una función que nos permite imprimir los elementos del arreglo. Entonces vamos a crear la función principal. En la función principal vamos a declarar la variable n y posteriormente mostramos el siguiente mensaje en pantalla. Decimos ingresa el tamaño del arreglo. Bien, pues este dato lo vamos a asignar en la variable n. Posteriormente declaramos un vector que en mi caso le voy a poner vec de tamaño n. Bien, pues ya tenemos un arreglo de tamaño n. Entonces, lo primero que haremos o lo que haremos es invocar a las funciones. Primero, vamos a llenar los elementos. Entonces, invocamos a la función llenar. Pasamos como argumentos el nombre del vector y el tamaño. Ahora vamos a cambiar los signos a los elementos del arreglo.
Entonces invocamos a la función cambiar signo y pasamos como argumentos el nombre del vector y el tamaño. Finalmente, vamos a invocar a la función para poder mostrar los elementos del arreglo en pantalla. Entonces invocamos a la función imprimir y pasamos como argumentos el nombre del vector y el tamaño. Muy bien amigos, de esta manera es como me quedaría el código. Vamos a probarlo y vemos cómo funciona. Entonces empieza a correr, me pide que se ingrese el tamaño del arreglo. De hecho tengo un error en el mensaje, ingresa el tamaño del arreglo. De hecho es aquí en la función principal, ingresa el tamaño del arreglo. Lo voy a correr otra vez. Entonces me dice que se ingrese el tamaño del arreglo. Vamos a trabajar con un arreglo de 10 elementos. Me pide los números, vamos a ingresar los números del 1 al 10. Y como podemos ver, en pantalla se muestran los números, pero prácticamente les hemos cambiado el signo. De positivo los estamos mostrando en negativo. Aquí los podemos ver. Bien, vamos a reiniciarlo. Me pide que se ingrese el tamaño del arreglo. Vamos a trabajar con un arreglo de 5 elementos y vamos a ingresar 5 números negativos. Por lo tanto, en pantalla se muestran estos números, pero con el signo cambiado, en este caso en positivo. Muy bien amigos, de esta manera es como me quedaría el código. Espero les guste y más que nada que les pueda servir. Un saludo y nos vemos en la próxima entrega.